Deja de trabajar, así ya te van a liquidar. Bueno, si alguna vez te han dado un consejo así, si tú crees o tienes estos mitos urbanos en materia de trabajo laboral y capacitación, este programa vamos a derribarlo. Y justamente le guardamos la secuencia, tuvimos nuestro pequeño paréntesis para encontrarnos con el amor y de qué forma podíamos relacionarnos, sobre todo pues hoy en el amor en tiempos de feminismo, y que vimos el capítulo pasado. Y bueno, pues luego de este pequeño paréntesis que no podíamos dejar pasar porque era el Día del Amor y la Amistad, que todos espero que hayan tenido una noche pues, románticos consigo mismos, porque pandemia, con moteles cerrados, pues básicamente es mucho más complicado. Que dicen, no, pues ya me tuve que rifar con mi esposo. Bueno, esperemos que no sea ese el caso, sino que lo hayan gozado y disfrutado, quien tenga esposa y quien no, que al menos como Niurka se hayan hecho el amor solos o solas increíblemente bien. Así que, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y si no recuerdan, váyanse al capítulo anterior para que puedan ver un poco de lo que hablamos, que fue cómo selecciona una oferta de trabajo. Y allí salió a colación el que de repente nosotros exigimos al patrón o exigimos en una negociación o exigimos a la empresa en la que trabajamos que nos dé ciertas garantías, lo cual es perfectamente lógico y de acuerdo a tu perfil y tu experiencia, válido. Sin embargo, a veces se nos olvida que también hay obligaciones patronales que tenemos que cumplir. Y en ese sentido, pues está un tema muy latente hoy, o en el marco de esto que estamos comentando, hay un tema de ley que comentaba Lalo la sesión pasada, o el capítulo anterior, que era acerca de la NOM 35. Empecemos por ahí, Lalo, porque creo que esta nos puede ayudar mucho a enmarcar qué se está haciendo hoy en materia del cuidado del talento, pero también qué se está haciendo hoy o qué tienes que hacer tú como talento para no entender mal una regla, una política o una norma como la NOM 35. De entrada, ¿qué es la NOM 35? Bueno, primero les voy a explicar cómo funcionan las normas en México, porque hay normas mexicanas que se llaman NMX y hay normas oficiales mexicanas. Entonces, las NMX son recomendaciones, es decir, hay una NMX, por ejemplo, la 25, que habla de equidad en el trabajo, pero no es obligatorio. O sea, como empresa puedes decidir si la implementas o no, no pasa nada. Pero hay algunas otras NOMs que no sé por qué se hizo tan viral la NOM 35, pero hay muchas NOMs, o sea, hay una NOM 36, ¿no? Que habla de cuando tienes que cargar en el trabajo. Hay NOMs, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los aparatos electrónicos todas dicen NOM, la comida todas dicen NOM, porque son normas el oficiales. Distintivo H, ¿no? Entonces, estas NOMs son normas oficiales mexicanas, y el hecho de que sea una NOM ahí ya es obligatorio, ya no es si quieres, ya lo vas a hacer. ¿De qué ley deriva? ¿Deriva de la Ley Federal del Trabajo? ¿Deriva de la ley de la Constitución? Son propias y las regulan los organismos que tienen que ver en materia de cada una de las NOMs. Es decir, si estamos hablando de una NOM de alimentos, pues lo tendrá que ver la COFEPRIS. Okay. En este caso, con lo que nosotros trabajamos y pues estaremos comentando hoy, tiene que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, las NOM ya mencionamos, enfatizamos y reiteramos que son obligatorias. Entonces, eso es importante porque entonces ninguna empresa podría no decir, no, yo no voy a implementar la NOM. Eso no existe. Se tiene que hacer sí o sí. Ahora, vamos primero a destruir el primer mito, la norma antiestrés. ¿Tú qué has escuchado de la NOM 35 y esto de la norma antiestrés? Bueno, la NOM 35 he tenido el gusto de trabajar en proyectos al respecto de la NOM 35 y pues en lo que me he enfocado es justamente quitar esos mitos. Pero a ver, lo que yo entiendo es justamente no es una norma antiestrés, es mucho más que eso. Tiene que ver con cómo puedo como empleador ayudar a tener un ambiente en aspectos psicosociales. ¿Qué es un aspecto psicosocial? Todo lo que tiene que ver con el entorno psicológico de los trabajadores. O sea, todo lo que te impacta. El estrés, por supuesto, que tiene que ver con esto, pero no es único. Por ejemplo, entra el que en el trayecto de mi casa a mi trabajo, pues es súper largo, o bien que me atracaron, me violentaron de alguna manera. Entonces, o que en mi mismo trabajo, en mi mismo lugar de trabajo hay bullying, o hay un tema en el que hay agresividad,
o hay insultos, hay violencia de algún tipo, no importa que seas mujer, gay, whatever, o sea, todos podemos llegar a sufrir violencia en un ambiente laboral. Entonces, más que una norma que regula el estrés, es una norma que promueve el que haya un ambiente balanceado en el que la gente pueda hacer su trabajo sin necesidad de vivir al límite de sus emociones y de su vida, ¿no? Sí, ese es el objetivo de la norma. Pero les voy a contar una historia, porque a lo mejor les hace más sentido de por qué llega. En realidad la norma 35 nunca habla de estrés. Si pueden ponerle en Google. Cero. Todas las NOMs o muchos documentos oficiales se liberan en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita, por ejemplo, hay otro protocolo para atención al COVID, ¿no? Y eso también funge como una NOM y luego se conectan. Ahorita no se conectan, nomás es un ejemplo. Y entonces, ahorita les voy a contar por qué llega, para que sepamos que es interesante saber por qué llega a México, más allá de que si la 4T o que si lo que sea, o que si es un tema político, si que quieren fiscalizar, no es eso. Ahorita les voy a explicar cómo funciona el mundo en materias laborales, pero les decía que en ningún momento habla de estrés. O sea, si ustedes le ponen en Google NOM 035 descargar, les va a dar la página del Diario Oficial de la Federación y en ninguna palabra se utiliza estrés, ninguna. Impresionante porque son como 18 páginas y en ninguna palabra de estrés. Solo habla de estrés en 2 momentos. O sea, la palabra estrés solo viene 2 veces en el glosario como una consecuencia de un evento traumático severo, que es lo que decía Eric, asaltos, secuestros. Por ejemplo, que si estás en el sector industrial, alguien tenga un accidente y derivado de este accidente sufre una mutilación o se mueran. Entonces son solamente 5 elementos que considera como un evento traumático severo y después ya habla de todo lo que tiene que ver con el factor de riesgo psicosocial. Les voy a explicar una historia de por qué llega la NOM 35 a México. Acompáñenos, amigas, a ver esta triste historia. Con Chivis Almanza. Ay, bueno, antes de contarla, vi en Twitter un perfil de la Rosa de Guadalupe. Uy, qué bueno está. Qué joya, es una joya, de verdad. Es de culto. Ese es una página de culto. De verdad que yo decía, esto es una burla, pero no. Mira, aquí el doctor honoris causa en Telebasura, acreditado y sello de certificación. Yes. Bueno, vamos a entender que para bien o para mal, no vamos a decir si está bien o está mal, todos los países son negocios. Y la manera en la que tú puedes determinar qué tan bueno es un país para invertir tiene que ver con el Producto Interno Bruto, ¿no? Que eso también ya lo quieren quitar, que sí. Que sea la felicidad. Sí, todo. ¿No? Bueno, pero hoy eso es lo que determina en gran medida qué tan exitoso eres como país. Sí, exitoso. Vamos a verlo así. Ahora, ¿por qué me debería interesar eso? Porque el mundo es del 1% de la población que tiene el dinero que tiene el resto del 99%. ¿No? Es terrible, porque es un dato real. Y entonces estas personas lo que hacen es que determinan en función de diversos organismos internacionales en dónde deberían de invertir, porque altruismo no hay. Entonces, eso vamos a decirlo muy claro. Si tú como país no eres atractivo, te van a comer el mandado y esos inversionistas van a meter todo ese dinero ahí. ¿Y qué significa ese dinero de entrada? Trabajo, desarrollo, infraestructura. Entonces, ya llegó Phil Barrera. Que ya sacaron la canción lo voy a buscar, te lo voy a enviar para que lo subamos en recursos, porque ya sacaron una rolita con el ¿Sí? Phil Barrera. Híjole, la quiero. Que ya le tendrían que estar dando regalías a la seguro. Señora. No, quién sabe, yo creo que no le están dando nada. Pero ella lo sube. Debería de mandar. Ella lo sube en su propio perfil, seguro que sí. Bueno, pues hasta Halls creo que la patrocina. ¿A poco? Sí. Bueno, ya si ven aquí las cosas, también a mí llama. Patrocínme, no sean culeros. Sí, le hace falta. Les prometo. O broncolín de menos. Cada semana aquí voy a estar garraspeando. Bueno, entonces todos los países son negocios, entonces ellos van a llevar su dinero a donde sea más atractivo. Y quien se encarga de ver todo esto a nivel mundial es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, así como una empresa hay un área de finanzas, una de recursos humanos, Normita, mi amor. No, ya olvídalo. Ya el capítulo pasado ya me dijeron que no. Entonces, no entiendes. No entiendes. No, perdón. Celia. Sí, perdón. A mí. Entonces, esta OCDE lo que hace es que empieza a evaluar, por ejemplo,
a ver, Asia, pues tú tienes una gran tecnología, pero estoy viendo que tus normas laborales no son tan positivas. Y eso se traduce en que esta persona, su empresa, a lo mejor tu modelo es más caro, porque ¿qué crees? Que en Estados Unidos hay un modelo en donde no le tienes que pagar por horas o no sé, ¿no? La jornada no es de 48 horas, sino que es una jornada reducida, y esta jornada reducida tiene mayor productividad. Eso es dentro de las múltiples funciones, eso lo hace la OCDE y genera rankings. Entonces, con estos rankings, lo que hacen estas personas es que se reúnen y determinan en qué países deberían de invertir. Entonces, solo para más o menos saber dónde está México, a ver, ustedes ahí pónganos en los comentarios dónde creen que estaríamos. Ya saben, ¿no? Siempre encabezando los rankings de corrupción y todo lo que tiene que ver con no genera productividad. Aquí no va a ser la excepción. Entonces, dentro de este ranking de la OCDE, existen países en donde la jornada laboral es la más alta del mundo, y esto se puede traducir en síntomas como burnout, se puede traducir en pérdida de la productividad, se puede producir enfermedades derivadas de situaciones traumáticas severas. Y eso va a ser importante, ojo, lo de las enfermedades, porque gran parte del por qué llega la NOM tiene que ver con esto, porque eso le cuesta al Estado. Al Seguro Social, ¿no? Claro. Sí, o al instituto, al ISSSTE, ¿no? Si es que son de empleados del gobierno. Y entonces dice, vamos a hacer este ranking. Entonces, número 1 de jornada laboral en el mundo. ¿Quién crees que es? México. México. Bien, vamos bien. Porque somos el primer lugar. Y por eso hay todo ese, muy ufanos, muchas veces he escuchado a personas que dicen, México es el país que trabaja más horas. Perfecto, chingón. La segunda pregunta sería... Productividad. ¿En qué lugar está? Pues el último. ¿También el primero? No, como que ¿cuántos países son? Como 114. Los que están ¿El 100? Ay, qué poca confianza le tienes. 83. Ok. No es de que nos estemos burlando, aclaramos. No, yo sí me burlo, es una mamada. Nos reímos porque es chistoso, porque es verdad, ¿no? Y entonces, fíjense nada más el impacto que tiene, que uno pensaría que no, el hecho de que tú digas, ay, pues no importa, ¿no? Porque voy a trabajar y a lo mejor no produzco tanto. Este síndrome tan asqueroso que les digo de no producir tanto porque te pidan más, pero tan poquito para que te regañen. O la hora nalga, porque trabajo muchas horas, pero 3 horas de mi día es estar bajando cada media hora el cigarrito. Y entonces, imagínense, yo soy inversionista, Eric es inversionista y nos dice, oye, en Suiza la jornada es de 4 días, ¿no? Pero la productividad está por el cielo, Japón, Estados Unidos, Australia, y en México tienen la jornada más alta, pero no producen. Entonces, no seas malito, vete e invierte en México. Para que nos ayudes. ¿Me da para una inversión? una inversión, un PIB, un trabajo. ¿Me da para una PIB? Un trabajo. ¿Me da para un proyecto de inversión? A ver, de manera sensata, con así, súper facilito. ¿Ustedes invertirían? ¿Tú invertirías? O sea, en México... Depende a lo que me dedique, porque, por ejemplo, si estoy buscando talento... O sea, es que depende. Si voy a ayudar al turismo, por ejemplo, donde hay donde puedo venir y poner en Tulum, ¿no? Y sigan a malditos millennials para que vean cómo se invierte en Tulum. Pero la verdad es que depende del sector. Bueno, pero estamos hablando a grosso modo, a nivel negocio. Es que hay otros factores, por ejemplo, qué tan segura es mi inversión, no solamente en temas, o sea, políticos, por ejemplo. Qué tanto un presidente puede tener ocurrencias y puedo llegar a poner en riesgo mi inversión porque de repente me pongan un impuesto enorme. Bueno, vamos a suponer que ahorita estamos hablando del capital humano. Ok, en cuanto al capital humano, no. Claro, pues si tú dices, a ver, hay países que sus materias laborales o las reformas o lo que sea, o la legislación laboral es mucho más sencilla porque atrae el negocio. 2, voy a pagar menos tiempo porque trabajan menos tiempo, menos jornada laboral, pero voy a tener una mayor productividad. Por supuesto que entran los ejemplos que menciona Eric, en donde existan hay condiciones seguras. No, hay plantas que no tienen personal y trabajan 24 horas. Bueno, pues eso es una materia aparte, pero eso no es materia de no en esta en particular. Entonces, ya dijimos, bueno, México, pues tache, ¿no? Porque, pues, primer lugar mundial en jornadas y 83 en temas de productividad. Y luego, por si no fuera suficiente, Forbes lanza un ranking y entonces dice, vamos a ver cómo está el tema de la fatiga laboral, ¿no? O burnout.
¿quién crees que es el primer lugar? México. No, ahí casi. El primer lugar de fatiga laboral, China. China. Sí. Bueno, es que todo pasa en China y en India. También por estadística, ¿no? Son mucho más que nosotros. Bueno, no, y ahí las condiciones son peores. Sí, también. Y entonces estamos dentro del top 3. Y entonces imagínate, ya no era solo o ya no es solo que trabajas mucho, que produces poco, sino que te cansas, papito. O sea, sientes. O sea, vives. Y entonces, no, y ahí sería como el clásico, pues, ¿qué quieren? Ajá. Pues es que esto es lo que yo puedo hacer. Pues a lo mejor sí podría tener un impacto en el mundo de los negocios. Y entonces, derivado de esto, la OCDE siempre hacen recomendaciones, así como lo hace la ONU, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, quien sea. Que nadie pela. Igual aquí pasó con la OCDE. Oye, necesitas ponerte las pilas. Oye, necesitas ponerte las pilas. Bueno, hay países de Latinoamérica que hicieron primero estas reformas, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil. O sea, si se dan cuenta, muchos países van adoptando ciertas políticas porque obedecen no solo a estos temas individuales, sino a la recomendación también global para ser más competitivos. Claro. Y que te vean, ¿no? Es como de ver, ¿quién sí? ¿Quién quiere ganarse un punto? No, pues los que se pueden ganar puntos es lo que traigan las uñas limpias, su pañuelo blanco, que tengan 10 en aseo. Claro. Entonces, es lo mismo. Entonces, hoy lo tienes que hacer, sí. Hoy lo tienes que hacer. Bueno, pues al final ya dijeron, mira, la verdad es que si no lo haces, pues no lo hagas, porque tampoco es una recomendación. Solo te digo que de cara a los objetivos 2030 de la ONU o del PNUD, que son como otros objetivos. ¿Qué es el PNUD? Es un organismo que depende directamente de la ONU y que dirige los objetivos mundiales. ¿De todos los países? De todos los países. Pero en materia de rentabilidad. Sí, se juntan los G20, no sé si los han escuchado, y estos líderes globales determinan cuáles son las prioridades de la humanidad para los próximos años. Entonces, ahorita, por ejemplo, una de las principales tiene que ver con todas las habilidades de tecnología. La segunda más importante, bueno, no tienen importancia, o sea, solo se menciona. ¿La segunda en la lista? Sí, pero otra importante tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Por eso el capítulo pasado cobra vitalidad, porque hoy más que nunca no solo es hacerlas visibles, sino lograr esta... Un balance. Bueno, no voy a entrar en el dilema, porque mucho es que igualdad, es que equidad, bueno, da igual, ¿no? El chiste es que podamos contar con los mismos beneficios, porque independientemente de tu género, no sea o no binario. Haya equidad. Y entonces determinaron todo esto y le dijeron, mira, no lo hagas o hazlo como quieras, pero de cara al 2030 no la vas a chispar. De verdad que si no haces reformas y no te enfocas en el personal, no la vas a chispar. Ahora, a nivel personal, ¿eso cómo me afecta? Bueno, no sé si a ti te pasó, Eric, que llegabas a la empresa y te decían, es que está este supervisor, ¿no? O sea, es un reverendo imbécil, se nalgueó a la gerente de ventas. Te pone apodos. Te ridiculiza delante de todos en la junta. Tiene amantes, pero ¿qué crees? Se lleva bien con X o tiene un excelente resultado, entonces se puede... Uy, esa... Las rémoras que decíamos en el capítulo de pero esa frase, astucia contra IQ. Esa frase en particular de se puede ir quien sea, pero él da el número... bueno. Sí. Señores que toman decisiones hoy en las empresas, cambien el chip. Y entonces, eso en particular, el no poner el foco en el trabajador, porque, ojo, la Ley Federal de Trabajo siempre ha sido justa hacia el trabajador y es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien tiene que asegurar o vigilar que se cumpla la misma. Y de determinada forma sí está muy cargada al trabajador. Claro. Y entonces dicen, bueno, pues tenemos que hacerlo y entonces como que al final no sé si por tema de intereses o lo que sea, se hace lento, se ralentiza, no avanza, etc. Entonces dijeron, bueno, mira, ya es lo que quieras, basta. Entonces, en el 2017 ya empiezan a trabajar en el borrador y liberan, ¿no? 2016 empiezan a trabajar en el borrador, 2 años se tardan en integrar la norma. De tal suerte que dicen, bueno, pues ya nos están presionando, o sea, no es algo que nosotros queramos. Ahora, esa norma, nada más para acentuar, esta norma, o sea, la OCDE da la recomendación, o bueno, la tal, ¿no? Y te dicen, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y la norma mexicana es igual a la brasileira? No. ¿O igual a la de Chile? ¿O cada uno entendió lo que le dijeron y con base a nuestra realidad, idiosincrasia y demás? No, más bien cada país tiene... Adaptó como quiso. Sí, no, porque aparte son condiciones, es decir... Sí, desde las horas. De verdad es que es bien triste, de verdad que entre más te vas metiendo, pues por ejemplo México tiene los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Sí, es verdad. Es cuando los escucho que, ay, los brasileños, ay, los argentinos, ay, chiquitos. No, y aparte somos los menos pagados en horas extras.
¿Por qué? Porque en realidad solamente en México te pagan las horas extras la maquila, ¿no? O la industria. Por ejemplo, yo cuando viví en Panamá, que llevaba temas de procesos de empleo para pues, plantillas de personas, o sea, en Panamá te pagaban horas extras por todo y más. Si tenías que trabajar en exteriores, te pagaban más. Si tenías que trabajar en altura, porque tu trabajo requería que te subieras en un andamio y tal, te pagaban más. Entonces, todo iba sumando, todo iba sumando, todo iba sumando y el panameño promedio es experto en calcular las horas que me debes, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley está muy cargada en el tema de pagar lo justo por las horas que están trabajando. Y en México eso no ocurre. Es tu salario mínimo, 2 salarios mínimos, tu vale de despensa si bien te va y tu bono de productividad y asistencia para que no faltes. Y la bendición y tu sombrero de periódico para que no te pegue el sol. Bueno, y entonces, bueno, pues México total lo hace a su manera, pues avanza la NOM y entonces dicen, bueno. 2 años. Ajá, 2 años y la vamos a liberar. Entonces se libera el 23 de octubre del 2018, me acuerdo perfecto. Yo Ahí estaba viene allí, la fecha, lo sí. recuerdo muy bien. Yo estaba sentado y de repente me dijo mi subordinada, ¡Ey, ya llegó la ley! Bueno, ¿y luego? Algo así. Y entonces ya justo pues el proceso es que lo liberan en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces ahí todas las normas tienen algo que se llaman transitorios, que quiere decir en qué momento entra en vigor qué. A veces hay normas que entran en vigor al 100%, hay algunas que van entrando Gradualmente y también como por fases, ¿no? Por fases, etc. Este es un ejemplo de ese tipo de normas. Entonces, dentro de ese transitorio solamente tiene 2 momentos. El primero dice que la primera etapa, ahorita les voy a explicar qué es esa primera etapa, entra en vigor a 1 año de su publicación, es decir, el 23 de octubre del 2019, y entonces ahí es donde empieza la euforia. De verdad que qué triste es cuando no tienes idea de, 1, pues cómo son las NOMs, 2, cómo funciona el mundo de la Secretaría del Trabajo, las leyes, etc., porque hicieron terrorismo mediático. Ahí no había COVID, pero sí había terrorismo. Entonces, ¿qué pasaba? Ya estás listo, llega a México la norma antiestrés, ¿no? Yo creo de dónde vendría esa paranoia que quisieron generar. No, porque a ver, yo sí sé claramente, porque quien te decía todo eso también tenía una agenda doble de decir, yo te ayudo, yo te certifico, cuando Claro. no existe eso. Ay, te certifico. Ajá, que decían, sí yo te es certifico, cierto. cuando en realidad el único que te puede certificar es más, ni siquiera es un tema de certificación, es un tema en la que, bueno, sí, pero en realidad antes de eso es un tema de que tú llegues y que digas, esto ya lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, es que tú acredites que efectivamente estás tomando acciones y que efectivamente llegará a una certificación o no, más adelante, pero ahorita Sí, todavía claro. es la fase de presentación. Pero otro tema, a ver, ¿cuál es la agenda? Es que a lo mejor yo era una empresa que te iba a vender a través de la bonita estrategia del miedo. Del miedo. Que, pues, vénganos tu reino, yo te ayudo y yo te tal, y generaron mucho ruido y muchos comentarios basura, porque tú estás hablando del tema del antiestrés, pero yo escucho otras cosas peores, por ejemplo, ahora sí, ya las demandas van a incrementarse horrible por el maltrato y por no sé qué, porque ya van a empoderar al trabajador de tal forma que ya todo va a ser acoso, que ya todo va a ser violencia, que ya va tal, y entonces filas y filas de demandantes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uy, sí, me tocaron varios. Sí, los voy a demandar porque estoy estresado. Be my guest. Te voy a dar los datos de contacto de la Secretaría del Trabajo. Pero también te recomiendo que antes leas la norma porque pues, deberías de acatar las responsabilidades del trabajador. Primero vienen las normas de las obligaciones patronales y luego las obligaciones de los trabajadores. También la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, hicieron esta psicosis que me pareció algo súper nefasto. Pero necesario para vender. Pero necesario para vender. Y nomás por chingarlos, estuvimos haciendo eventos gratuitos donde les explicábamos y les decíamos, tráigansela, no. Aquí ahí no vendemos nada. Nomás les vamos a explicar que no es cierto. Y les decíamos específicamente todo lo que yo veía que decían así como, te van a llegar por aquí. Eso lo voy a poner aquí para que vean que... Un glosario de pendejadas. Exacto. En las que no debes que no caer. compren porque, ay, bien triste, bien triste. Luego ahorita les platico unos casos de verdad, de terror. Bueno. Y entonces entra en vigor esta primera parte el 23 de octubre de 2019 y lo primero que se tiene que hacer es, a ver, 1, sí hace distinción en microempresas, es decir, menos de 50 trabajadores, más de 50, más de 100. Que eso también es muy bueno porque que no haya piso, o sea, es un piso parejo desde el punto de vista de que no son las mismas condiciones para un corporativo ni la infraestructura que tengo para ayudar y para hacer y para tal, que un pequeño empresario que tiene un taller de maquila y son 4 personas y él. Claro, entonces
Ahí lo importante es que incluso hay cuestionarios distintos dentro de la propia norma, ¿no? Porque una microempresa, a veces el de recursos humanos es el que saca las copias, el que también recluta y capacita los viernes, entonces, pues es complicado, ¿no? Que lo quieras dividir tanto en una microempresa. Entonces, la primera parte lo que va a evaluar es, por un lado, lo primero que tienen que hacer, que eso deberían de haberlo hecho hace 2 años, que rápido pasa el tiempo, es crear una política de factores de riesgo psicosocial. Y tú podrías decir, oye, pues eso es muy nuevo, ya claro que el mundo cambió en chinga, o sea, no solo con el COVID, sino en esta parte del género no binario, la deconstrucción, los derechos de la mujer. O sea, creo que ha sido muy positivo, pero también muy rápido y a veces no sé si lo podemos asimilar. Entonces, creo que es una norma bien integrada, a diferencia de otras, porque el tema es súper disruptivo, súper disruptivo. Y muy largo, muy grande. Y la propia norma tiene todo. Entonces, yo lo primero que les exaltaría es, no seamos huevones, leámosla, porque no viene... Y ni es tan larga, ¿eh? O sea, son que... 16 hojas. 15, 16 hojas, 16 hojas. Y no viene como otras leyes que, y derivado, se deroga el artículo. No, es de fácil lectura. Fácil lectura. Y de hecho, ¿se las vas a compartir? Sí, supongo, se las voy a compartir, se las voy a poner ahí, para que ustedes puedan identificar claramente. Ahorita les voy a explicar para que tampoco sea como, la voy a leer toda porque no me interesa leerla toda. Bueno, simplemente... Pero son 15 hojas. De leer El Vaquero, de leer tonterías en internet, pues dense el tiempito para que estemos enterados. ¿Qué te toca como empleador? Y si tú eres un desaprendiz que siente que algo no anda bien en tu empresa, léetela, porque te puede dar mucha luz de por dónde argumentar. Claro. Entonces, lo primero sería hacer una política. No tengo idea cómo hacer esa política. Bueno, la propia norma tiene una guía. Tú podrías generar la que tú quieras. Ahí te dicen los ejemplos, porque a lo mejor hay cosas que no tienes, otras que sí quieres agregar, o tu cultura organizacional es distinta. Siéntete libre y ahí mismo lo indica la norma. No todo, cada ejemplo dice, esto es de ejemplo, ustedes pueden modificarlo como quieran. Bueno, ya tengo la política. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Una línea de quejas. Los trabajadores tienen que tener una línea en donde se puedan poner en contacto para quejas. Obviamente quejas que hagan sentido, ¿no? Así, no una queja. Mi jefe me regresó porque llegué 3 horas tarde. Bueno, depende, porque si te estoy regresando 3 horas tarde porque no hubo metro, pues eso es una injusticia, está bien que la subas. Pero a lo mejor es que siempre llegas 2 horas y media tarde y no es por el problema del metro, pues ahí hay un tema de discusión, ¿no? O se enoja porque no mando mis reportes, pero es que estaba fumando, ¿qué esperas? No, me siento mal. Bueno, entonces una obligación del patrón será activar esta línea de quejas. Puede ser línea telefónica, puede ser un correo, un puede WhatsApp, ser, y tiene que comunicarlo. O sea, es decir, en el 2019 ya debieron de haber recibido comunicación o que haya comunicación visible de si tienes quejas. Si son empresas grandes, normalmente existen comités de ética, líneas globales, lo que se les ocurra, ¿no? Y ya después viene un cuestionario que se debió de haber aplicado durante el 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre del 2020. Y ese se aplica al 100% de los trabajadores de la organización a todos los niveles. Es decir, desde el de intendencia hasta el presidente, a ese nivel. Y esto lo que va a evaluar se llama cuestionario de eventos traumáticos, y lo que evalúa es lo que decía Eric, es decir, si durante su jornada laboral han sufrido de asaltos, si han sido testigos de algún accidente, si tienen sueños recurrentes o pues, como con el trabajo o algo, si han sufrido violencia. Un postrauma, ¿no? Un postrauma. Sí, algo importante. No pueden decir que viven traumados y que es obligación del patrón resolverlo porque se divorciaron hace 5 años. La norma marca que cuando ustedes apliquen ese cuestionario, tienen 2 meses atrás y únicamente aplican temas laborales. Si ustedes dicen es que vivo muy mal porque tengo deudas y porque mi amante se enteró que mi esposa... No aplica. Y ahora, ojo, también es una realidad, como decía Lalo, el COVID vino a cambiar muchas cosas. En los cuestionarios en los que yo he podido participar en estas intervenciones, sí está saliendo muy alto el tema postraumático por el COVID, porque a lo mejor se me murió el papá, porque a lo mejor se me murió el pariente, porque tuve COVID y estuve encerrado. Y de verdad, solo cuando tienes COVID y estás encerrado 3 semanas, sabes, y que te dejan las cosas en tu puerta como perro sarnoso,
entiendes que está bien, o sea, que sí te queda o sea, vuelves a salir el primer día con mucho miedo de volverte a contagiar, o sea, sí es un tema. Entonces, hoy las empresas están trabajando no solo con la línea de las quejas, sino también con este tema que es bien padre, porque también cuando tú aplicas este cuestionario y te das cuenta de esto, y este sería muy buen momento para que las empresas ya lo estén aplicando, porque ahí es justamente cuando te das cuenta de cuántos eventos traumáticos existen, y ahí sí también hay una obligación por parte del patrón de brindar, digo, a lo mejor no te va a dar el psicólogo, pero sí te va a canalizar. Preferentemente habrá empresas que tengan el grupo de psicólogos que te lo paguen, pero al menos te va a tratar de canalizar con las entidades de gobierno que te pueden dar ese soporte psicológico. Ajá, bueno, y del evento traumático solo aplica esas que les dije. Sí, para lo que dice Eric, no sé si se enteraron o recuerdan que se habilitaron. Por ejemplo, se extendió el horario de atención del Seguro Social, se habilitó en Locatel esta línea de No Te Lo Calles, la UNAM extendió o enfatizó la ayuda psicológica, Locatel implementó ayuda psicológica. Pues es por eso, porque al final si se deriva la norma, pues por supuesto que se va a incrementar la demanda. Entonces también el Estado pone a disposición estos recursos y como dice Eric, pues habrá empresas que dentro de tu mismo seguro también las aseguradoras cambiaron sus pólizas y algunas incluyen atención telefónica para ayuda psicológica. Y si no el IMSS, ¿no? Y si no el IMSS o el ISSSTE, si es que son empleados de gobierno. Bueno, y entonces, bueno, ya terminas, haces tu cuestionario y resulta que sí sufrí un asalto hace 2 meses, estoy con mucho miedo, mucha ansiedad. Bueno, como la empresa no es experta, el proceder es que tienen que canalizarte al Seguro Social o al médico de la organización. Yo digo que mejor al Seguro Social porque ellos pueden determinar si requieres algún tipo de especialización y a partir de ello derivarte con ellos. Bueno, pues entonces vamos a suponer que sí, ya me mandaron del Seguro Social con el especialista, se acabó. Hasta ahí cumplió la empresa. Es todo lo que tiene que hacer el primer año. ¿Qué tiene que hacer el segundo año? Que eso empezó el 23 de octubre del 2020 y ahí tiene 2 años y a partir de ahí va a ser cada 2 años. Tienen que aplicar el cuestionario que dice Eric, pero ese es otro cuestionario. Si eres una microempresa, vas a aplicar la guía de referencia 2, que es un cuestionario que habla de los factores de riesgo psicosocial, pero solo tienen 45 preguntas, es decir, no evalúa el entorno organizacional, el liderazgo, pero no es que no les importe, sino que si tu empresa es chiquita y no tiene todas esas áreas, no te va a servir, porque si te evalúan mal, pues vas a tener que generar la toma de acción, que es una tabla que viene ahí. Ahora, podrías aplicar el cuestionario para las empresas grandes, que es la guía de referencia 3, y ese tiene 72 preguntas. Entonces, lo que hay que hacer, pero ahorita no se puede hacer porque la norma aplica por centro de trabajo. No es una responsabilidad patronal. Y como tú estás en tu casa, puede ser que como estás en tu casa y te dicen, oye, ¿cómo consideras la ergonomía porque son de las primeras preguntas? Pues mi silla ya se venció mi silla del comedor. Ajá, ya me duele la espalda baja de estar aquí en el... Eso va a afectar porque pues, cuando se hizo no se pensaba que íbamos a trabajar en nuestras casas. Y que todo este año vamos a trabajar en nuestras casas. Entonces, lo que dijo Eric, eso es totalmente correcto. Lo que hay que hacer es que tendrían que tener un plan, se los tendrían que compartir también a ustedes si fuera de su interés. En realidad no hay obligación para eso, pero si les interesa lo pueden preguntar y decir, oye, al menos en el plan, ¿cuándo están pensando mandarnos las sillas de mandarnos las sillas del corporativo? Unos masajistas. ¿Cuándo nos van a aplicar el cuestionario? Porque el problema no es aplicarlo es fácil, es rápido, pero el problema es online y hoy hay mucha maravilla. Sí, pero el problema es que tienes que generar una toma de acción. Un plan de acción. Y entonces que eso también se puede hacer, pero el problema es que si yo, vamos a suponer, es que la silla o la luz, pero yo pensé que era, porque no soy experto, ¿no? Yo pensé que la de mi casa, y resulta ser que en la empresa generan una acción porque tú dijiste que no entraba bien la luz y quitaron una cortina, movieron el flor, nadie se va a enterar. Y entonces como se supone que tiene que ser preventiva, porque no es una norma reactiva, si lo vuelven a evaluar y no mejora, se va a convertir en un incumplimiento de la empresa. Entonces, por eso lo mejor sería que esperaran hasta que regresemos, entender también ahora con el protocolo COVID, porque una cosa es que regresemos y otra es ya la normalidad se fue. Supongo que serán espacios mucho más reducidos. Supongo que haremos ya
Pues mucho más home office. Sí, muchos home office, muchos ya no volverán, muchos serán como, pues solo vas el martes y el jueves. Part-time. Sí, part-time, porque si quieres ya no hay el espacio y ya no hay comedor. Entonces, como no se sabe eso, pues no puedes generar esa acción. Entonces, lo que sí sería importante es que pidan este plan y pues todavía tienen este año y el que sigue para evaluar o para trabajar. Pero solo para evaluar. ¿Cuánto tiempo tengo de una vez que hago el cuestionario en estos 2 años? Una vez que hago el cuestionario, ¿cuánto tiempo tendría para desarrollar el plan de acción? No tiene. Tú lo haces. Ok. Entonces, no es que... Pero sí tengo 2 meses, 2 años como para presentar acciones, ¿no? Tienes 2 años para hacer 4 cosas. Ajá. 1, para evaluar. Ya, eso está claro. Ahora, a diferencia del primer cuestionario, que el de evento traumático, que si te asaltaron, que si bla, la ventaja es que no es para el 100%. Es una fórmula bien rara que viene ahí la NOM, porque entre menos gente tienes, más gente tienes que evaluar. Yo pensaría que sería al revés, pero bueno, ¿no? O sea, si tienes miles, te tocan 100, pero si tienes 100, te tocan 85. Entonces, ese es el primer paso. Evaluar y cumplir con el número que determina ahí, sin hacer discriminación de horario, de puesto, etc. Nada. La segunda, analizar la información. Porque no todas las preguntas valen lo mismo. Así como en la chismógrafo o en la Vogue, o no sé cuál lee aquí mi comadre, la TV y novelas o cuál. Entonces, algunas preguntas la C vale 3, pero en la que sigue la C vale 1 y luego, entonces eso se tiene que formular o lo pueden hacer ustedes pues de manera artesanal si quieren. Después tienen que hacer una toma de acción, es decir, de los promedios más altos, como no todas las áreas de soporte hablan idioma NOM, pues les van a tener que explicar con un termómetro, con lo que sea. Digamos que democratizar los conceptos. Ajá. Luego que se los explique, ellos tienen que volver ahora y decirles qué acciones van a implementar y en cuánto tiempo. Pero esto va a pasar por cada centro de trabajo. Entonces, si tú tienes 100 centros de trabajo como patrón, cada centro de trabajo tendrá sus evaluaciones, su análisis. Pero regresando al tema que decías, entonces, si ahora yo tengo 1,000 empleados y los tengo en home office, un centro de trabajo es la casa de Juanita, claro. De Pedrito. Claro. Y tú no tienes injerencia ahí. Entonces, ahorita por eso, aunque bueno, hay 2 cosas de por qué no se puede hacer. A lo mejor van a hacer una prórroga, ¿no? No, porque a lo mejor esta parte, pues si no lo puedes evaluar el centro de trabajo, lo que sí se podría hacer, pero yo no lo recomiendo, es enfatizar. Es que no leemos, ese es el problema. Entonces yo que te diga, Eric, antes de que contestes esta sección así en amarillo, piensa en tu trabajo sí, piensa en la oficina. Piensa en el trabajo físico que tenías antes de esta condición extraordinaria, eso sí se puede. Llamada pandemia. Sí, ¿no? Y a lo mejor si sales mal, podrías decir, oye, en el plan de tallo que yo sabía que podían cagarla, efectivamente la cagaron, pero aquí esto salió bajo y no vamos a tomar acción. Entonces, el quinto punto, ¿cuál es? Nada más que ya que se generen estas acciones, se tiene que hacer la toma de acción, se tiene que resguardar y eso va a pasar cada 2 años. Y hacer evidencia. O sea, por ejemplo, si dije que iba a dar un curso de capacitación para evitar el bullying laboral, pues debe guardar las bitácoras. Cada cosa tiene que revisar la política, campañas de sensibilización. Ahí está. Entonces, eso es lo que le toca al patrón. Vámonos ahora a qué me toca a mí como empleado. Bueno, 1, acatar las disposiciones del patrón. Es tu obligación. Y participar, ¿no? Sí, claro. Es tu obligación conocer la política de la NOM. Entonces, si no la pides y si no la has hecho, pues estás incumpliendo tus funciones como trabajador. 2, acatar las disposiciones que él te indique. Es decir, si el proceso es que te tienes que comunicar al buzón de quejas y marcar, bla, pues te tienes que acatar a eso porque es la disposición que está poniendo el patrón. 3, tienes que evaluarte en el primer cuestionario. 4, estás obligado a atenderte en el Seguro Social, porque hubo varios que decían, no voy a ir. Yo no quiero ir al seguro, ¿no? Sí, no. Entonces, es tu obligación atenderte en el Seguro Social. No es que quieras, es una obligación. Bueno, a menos que sí tu póliza del seguro corporativo te brinde una opción tal. Sí. Pero lo que te dé el patrón como para que te atiendas, hay que hacer. Sí, la otra es resolver el cuestionario de factores de riesgo psicosocial de manera íntegra. Les decía que si me preguntaban, la razón de ser de la NOM es promover un entorno organizacional favorable. Ese es el deber ser de la NOM. No es antiestrés. No. Y la otra, a partir de las acciones que derive la empresa de los hallazgos que haga, tienes que ayudar y promover que suceda. Eso es todo lo que va a hacer la NOM. Y entonces, ¿con qué concluimos? Patrón, te toca algo. Trabajador, te toca algo. Y justo, retomando este concepto importantísimo que enfatiza Lalo,
es para generar un clima organizacional, más que el clima, porque también a veces se confunde con que es que tengo que hacer un clima organizacional. El clima organizacional, como lo entendíamos antes de la NOM 35, puede ser parte de las actividades que tengas que hacer para mejorar el clima, para mejorar condiciones, liderazgo y demás. Pero no es lo mismo la NOM que un cuestionario o una herramienta de clima organizacional. Entonces, esto tiene que ver con hacer un lugar de trabajo óptimo para que puedas desarrollarte laboralmente hablando y el patrón pueda, entonces, con base a todo lo que explicamos al principio, pueda tener una mano de obra productiva. Sí, porque habla de jornadas, habla de que no te busquen cuando, lo que ya les decíamos, que no te busquen cuando ya saliste. Y más en un entorno de home office y demás. El liderazgo, que no sueñes con el trabajo recurrentemente, que tengas una vida, balance personal, familiar. Lo más pues sana posible, ¿no? Entonces, ¿qué recursos nos vas a regalar aparte de la ley para que la podamos leer todos, Lalo? ¿Qué otros recursos nos podrías regalar? Les voy a poner una tabla en donde van a venir como los highlights o lo más importante de las obligaciones de cada quien y también los derechos, ¿no? Para que no se vea como cargado para nadie, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces recuerda, desaprendiz, que aquí no es lo que ya me tocó y me lo como, no, vas a tener cómo argumentar un cambio, pues pedir que, oye, quiero mi cuestionario, oye, estamos en 2 años en los que tienes que ser parte del cambio, y yo soy un ferviente creyente que generaciones como la millennial, ya de los más recientes y los centennials, van a empujar mucho estos cambios. Entonces, estar informados te pueden dar las herramientas para generar un cambio sin que suene a grilla, sin que te metas en líos. Es parte de lo que tenemos que pues, digamos que hacer tanto como patrones como trabajadores, el promover, en aras de promover una mejor productividad de nuestras empresas. Y ya les explicamos lo de la productividad, entonces a todos nos conviene ser productivos. Ahí está, vamos a subirnos del 83 a por lo menos que, pues, 10 puntitos. Pues mira, si no logramos de 500 seguidos, vamos a subir 10. Sí, ya nosotros no somos autoridad en la materia. Entonces, ¿dónde vamos a ver estas herramientas, Lalo? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página que es www.podcastintersección.com o en nuestras redes sociales, en todos lados, incluido LinkedIn, es @podcastintersección.com. Y recuerden, amiguitos, que pues bueno, vamos a tener muchas sorpresas el próximo, por muchas sorpresas, esto suena como a festival de guapayazos. Oye, ¿este año no es bisiesto? ¿Febrero no tiene 29? No, son 28 días. ¿No has visto que hasta hay memes de que este es un mes perfecto porque son solo 4 semanas? No. Bueno, pues búscalo. Pero está súper, son 4 semanas que empiezan el lunes y terminan domingo el mes. Y son 4 semanas exactitas. Este mes es muy una gregorianos. Muy gregorianos. Entonces, pero bueno, les vamos a dar la próxima sesión, otra vez, el diván de Eric. El próximo capítulo vamos a hablar de algo muy interesante. Desaprendiz, tú sabes qué trámites, qué pendientes, qué asuntos que de repente dejamos en el tintero tendríamos que ponerles mucha atención el día de hoy para que no nos metan un gol. Escúchenos el próximo viernes. Así que... Ay, suena que algo pasó. Suena que les voy a contar una triste tragedia. Así que no se lo pierdan el próximo viernes. Adiós.